Hola, buen día, bienvenidos al podcast de salud mental del grupo Poiesis Construyendo con Amor. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, les presento a la doctora María Jesús Mora. Mucho gusto y un placer estar acá en este episodio del podcast. La doctora nos acompaña y atiende en la sede de Pinares de Curridabat, atiende todas las poblaciones, realiza diagnósticos y demás. Vamos a ver, el día de hoy tenemos un tema. Es los mitos sobre las creencias, sobre la consulta psicológica, los malentendidos en terapia y esas creencias erróneas, doctora, que hemos escuchado, ¿verdad? Que escuchamos constantemente. La primera, todas las personas que van al psicólogo tienen un trastorno como tal. Uno de esos mitos más importantes y de los que más escuchamos, ¿verdad? En la actualidad y desde hace mucho tiempo es que solamente asistimos a un proceso de psicoterapia si queremos un diagnóstico clínico, por ejemplo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Podemos asistir a un proceso de psicoterapia tanto para crecimiento personal como para procesos también de trabajar cualquier tipo de malestar en nuestra vida, en cualquiera de las áreas, sea social, sea personal, sea un tema laboral, inclusive, que también es de muchísima afectación y que queramos trabajar para mejorar tanto nuestro bienestar como la calidad de vida. Claro, en la parte emocional y demás, más que todo, también se puede trabajar. Lo que más se trabaja no necesariamente un diagnóstico en un papel como tal. Claro, vamos a ver, los psicólogos no tienen emociones, son como uno de los dichos que más se escucha, o siempre me está observando, analizando o demás. Exactamente, es decir, una de estas cosas que más escuchamos como psicólogos y que nos deshumanizan mucho también de la posición en la que estamos, es que no tenemos ni derecho para enojarnos, ni posibilidad Ni estar tristes, ni no saber en ocasiones cómo resolver un problema. Aunque claro, como profesionales en el área, tenemos, ¿verdad? O deberíamos también velar por tener más herramientas emocionales para abordar las situaciones, para ser un ejemplo también, ¿verdad? Un modelo de que lo que nosotros aplicamos, por supuesto que los pacientes puedan ver reflejo dentro de ello, ¿verdad? Poder hablar o expresar desde también ese dominio o experiencia, aunque no implica que no vayamos a tener para nada, ¿verdad? Emociones, dificultades, formas en las que necesitemos gestionar mejor también todas estas herramientas. Claro, de hecho, inclusive el mismo psicólogo lleva su análisis y su terapia, correcto. Vamos a ver, el psicólogo está ahí para decirte qué hacer. Eso es una de las cosas que hasta a nivel administrativo en el staff nos preguntan como, ok, entonces la guía de la terapia, ¿cómo será? Entonces, todo parte del motivo de consulta y a nivel de consulta, ¿cómo se refleja eso? Exacto. Esto es fundamental, pero porque, claro, empezamos un proceso de terapia en muchas ocasiones con ansiedad, con estrés, con preocupación, con problemas que queremos resolver y ojalá eso más pronto posible. Pero esto implica un compromiso desde ambas partes, ¿verdad? Claro que el compromiso profesional de guiar en el proceso, pero no de decir qué hacer, ¿verdad? Los psicólogos no decimos o damos instrucciones directas sobre cómo vivir la vida, más bien somos facilitadores justamente para explorar pensamientos, sentimientos, conductas, soluciones, mirar alternativas y que la persona sea ahí capaz de, con su libertad y con su responsabilidad, asumir una de estas direcciones, ¿verdad? O opciones que desea, pero siempre desde ese deseo propio, ¿verdad? Es una manera de decirlo como si vamos al médico, el médico no nos cura en sí, ¿verdad? Da todas las condiciones, recomendaciones clínicas, dirección, para que nosotros las apliquemos y nos curemos de eso que sucedió, ¿verdad? Lo podemos plantear en analogía con la psicología también, ¿verdad? Y es como más una guía de experimentación hacia uno mismo y de ahí uno toma la recomendación y procede al proceso psicológico como tal, pero claro, no hay una guía que un doctor o una doctora psicóloga te indique qué es exactamente hacer con un problema emocional que estás pasando en este momento. Exacto. Y esas recomendaciones clínicas vienen del mismo malestar del paciente o la persona. Seguimos con la siguiente. En una sola cita se resuelve todo. En una sola cita se resuelve el motivo de consulta o tal vez hay procesos que vienen con situaciones desde hace mucho tiempo. Exacto, tal vez lo detona una situación en específico, pero hablamos de hay que procesos psicológicos que al principio es un motivo de consulta pequeño, pero estamos hablando que viene detrás todo un proceso, ¿correcto? Exactamente, detrás todos los aprendizajes, una historia, un esquema, todo lo que está detrás de esa situación que justamente hace que no sea tan sencillo.
¿verdad? El proceso psicológico es un proceso más maduracional, ¿verdad? No de tiempo, no de cantidad de citas o sesiones, es algo que no podemos saber sino más que la persona y su propio proceso de cómo avanzar, cómo ser flexible, cómo ser creativo también con lo que está pasando, y al final toda la suma de factores nos da los avances en el proceso, pero no viene desde que en una cita lo podamos Resolver todo, sí, no, resolver tiene que ser un ni de proceso repente. constante. Exacto, un proceso constante, exacto. Uh-huh. Y ese mito que se dice que uno va a terapia para ser feliz todo el tiempo. La terapia no garantiza la felicidad. Es más, si lo planteáramos desde ese lugar, ¿hasta qué es esa felicidad? Pues es más bien una satisfacción. Buscamos cómo manejar los altibajos de la vida de una manera más efectiva, ¿verdad? De una manera en la que podamos ser creativos, hacer algo con lo que nos pasa también y no paralizarnos o no sostenernos frente a las adversidades, pero poder manejarlas, poder controlar también. Dentro de eso posible, las habilidades con las que lo vamos a afrontar y el sentido de satisfacción es lo que buscamos, ¿verdad? Buscar una vida que consideremos que tanto merece ser vivida como satisfactoria y no un estado de felicidad pleno, constante, sí, que depende de tantos factores que están fuera de nuestro control. Claro, la doctora tiene enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué nos puedes indicar sobre este enfoque? Bueno, ya sabemos que es para intervención en crisis muy efectivo, pero se lleva una cierta cantidad de terapias. ¿Qué nos puedes recomendar, digamos, base con este enfoque? El enfoque es muy efectivo para trabajar cualquier tipo de afección emocional también, hacia estrés, ansiedad, depresión, cualquier afección emocional, tanto malestar como lo hablábamos ahora, no solo diagnóstico, nos puede ayudar muchísimo a comprender cómo procesamos el mundo, cómo en muchas ocasiones lo distorsionamos, dejamos de tener contacto con lo que realmente nos está pasando y le ponemos muchos filtros a esa realidad, ¿verdad? De miedo, de minimizar, de hacer más grande, de generalizar, hacemos tantas cosas de cómo procesamos, de cómo lo imaginamos, de qué pensamos, concentración, atención, entendernos, comprender todo nuestro procesamiento mental para así entender el impacto que este tiene en nuestras conductas, en nuestras reacciones físicas, esos malestares estomacales, dolor de cabeza, comprender de dónde viene todo esto, dándole una atención hacia nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, ¿verdad? Y buscando el proceso de terapia cognitiva conductual, justamente enfatizar las técnicas, estrategias, maneras en que en cada una de estas áreas podemos hacer algo con lo que estamos viviendo. Claro, la doctora también aplica lo que son diagnósticos de autismo. Nosotros a nivel administrativo nos llegan muchos padres encargados de familia de esas señales de alerta que les llegan a través del kinder, que son alarmantes en cierta parte para buscar un diagnóstico y poder resolver la situación. ¿Qué señales de alerta presentan o ves inicialmente en una consulta para decir procedemos a un diagnóstico como tal? Claro, eso es fundamental, ¿verdad? Vemos desde que el autismo es justamente una afección, una condición que sucede en el neurodesarrollo, entonces ya en ese proceso donde podríamos estar viendo ciertas acciones, ciertas conductas que no necesariamente están asociadas con la edad que el niño, la niña, ¿verdad? La persona mantiene, ahí empezamos a mirar, ¿verdad? Alertas, que son muchísimas, muy variadas. No hay un caso de autismo específico en donde digamos si vemos esto y esto y esto, ahí está, pero sí hay muchas señales que sí nos pueden empezar a llamar la atención. Dificultades en la comunicación, sea lenguaje, sea expresión también, ¿verdad? Que todo esto tiene una gran inferencia en la interacción social, ¿verdad? Desde dificultades hacia el contacto visual, hacia mantener conversaciones, hacia socializar e interactuar con los demás. Si además vemos comportamientos muy rígidos, muy repetitivos, desde hay todo tipo de patrones o rituales que se siguen, ¿verdad? Al final es una excesiva inflexibilidad y muchísimos otros puntos, dependiendo de cada caso, que podemos mirar. Pero desde esos momentos ya vemos señales, ¿verdad? Tanto a nivel como lo veíamos de conductas, como de emociones que a veces no se reconocen, no se expresan, y de alguna manera todo esto nos va sumando y dando señales hacia que le debemos prestar atención a si estamos hablando de un trastorno del espectro autista. Ok, y ya a partir de ahí se procede la profesional a realizarlo como tal. Exactamente, el proceso diagnóstico para poder identificarlo, pero que lleva desde las entrevistas con los padres, muy importante. En el caso cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad, exacto, y mayores de edad,
con la persona, aplicando las debidas observaciones conductuales, entrevistas y también pruebas psicodiagnósticas, internacionalizadas también, ¿verdad? Y estandarizadas para este tipo de diagnósticos. Perfecto, muchísimas gracias por Ujú. acompañarnos, Un doctora gusto. Mora. Ujú. Gracias por brindarnos toda esta información de experiencia y demás. Estaremos con más capítulos más adelante en el podcast Construyendo con Amor de Grupo Poiesis. Nos despedimos. Lindo día. Nos despedimos.